Cobertura local, desde donde comienza América para Magallanes, Chile y el mundo. Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis. Estamos de regreso, pauta semanal, como todos los días viernes, por la señal de Radio Polar, pantalla de Radio Polar, canal de televisión, ¿cierto? A través también de la señal radial. Nos pueden seguir también a través de Facebook Live y por las distintas redes sociales. Pauta semanal, un programa de conversación sobre la contingencia nacional, internacional, lo regional y lo local. El programa se transmite los días viernes de 15 a 16 horas y también se repite los días sábado y domingo en el mismo horario. Insisto, también en redes sociales va a estar ahí permanentemente el link para que nos puedan ver. Me acompaña, ya lo había presentado, ¿cierto? Gabriel Vega, presidente regional de Renovación Nacional. Hernán Ferreira, presidente comunal de la UDI. Y bueno, por este otro lado ya no sé cómo presentarlo a Eduardo Manzanares porque ya no es presidente de nada. No, soy miembro del Comité Central del Partido Socialista de Chile. Ya, miembro de los... Por si del Politburó. Del Politburó, justamente. Claro. Está en el Politburó entonces. Bueno, ¿y quién le habla? Cristian García, el simple militante. Candidato. Sí, pero eso claro. no ocupemos el medio. Pero no olvidemos que había una invitada que debiera estar acá, el espacio está vacío, no sé si alcanza. No pudimos, claro. Sí. fue guanaqueada, no claro. sé si existe ese término. Lo vamos a colocar. Venía caminando desde Colón, ella me llamó por teléfono, venía caminando desde Colón. Estamos hablando de Raica Bradasic. Raica Bradasic, y lamentablemente fue totalmente mojada por el guanaco. ¿Fue agredida, dices tú? No, mojada porque me imagino que fue una cosa casual. Ella venía hacia el estudio. Carabinero está boicoteando este programa. Y se volvió a cambiar. No sé si alcanza a llegar. Bueno, le damos el saludo y claro, una lata. A mí también me ha pasado esa talla de que a uno lo mojan, pero bueno, el chorro se tira indiscriminadamente. Ahora, vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a centrarnos en la contingencia internacional por el tema del coronavirus. Que se han encendido las alarmas, hay preocupación, qué tan grave será, qué tan cierto es el contagio. Han dicho también de que se van a cerrar algunos espectáculos, de hecho hay fútbol sin audiencia, pero peligran varias cositas justamente por la masividad de los encuentros. El Lollapalooza, parece. El Lollapalooza también ha sido suspendido, claro, y entonces hay cierta complicación y además que vuelve a salir el argumento que algunos los manifestados que no hay garantía entonces para el plebiscito del 26 de abril. Dejo abierta la palabra, no sé quién quiere partir con los disparos. Don Eduardo, usted que le gusta abrir los fuegos. Yo creo que una tesis como esa golpearía muy fuertemente al gobierno si así fuera. Si se quisiera implementar una política, ¿no es cierto?, de tratar de evitar el plebiscito del día 26. Ahí sí que le piden la renuncia a Piñera. Ahí sí que sí. Pero yo creo que el tema del coronavirus, que para algunos dice que está aumentado, ¿no es cierto?, que no es tan grave como otras epidemias que hemos tenido, pero la verdad es que en el mundo está teniendo un impacto profundo. Wall Street ayer cayó el 10%, la mayoría de los mercados han tenido bajas considerables. El petróleo viene cayendo con ganas. Viene cayendo. Y el problema fundamental es las actividades productivas, porque claro, si se cierra una escuela, habrá posibilidades de enviarle, ¿no es cierto?, los apuntes o qué sé yo, internet. O de recuperar las clases después. Claro, pero una actividad productiva. Magallanes, por ejemplo, centrémonos en Magallanes, tiene actividad productiva como la salmonicultura. Uh-huh. Yo no sé si puede ser impactada tan fuertemente, porque no es tan masiva en la parte productiva, pero sí en lo que es faena. Sí en lo que es la maquila, ahí en espacios muy cerrados. Funciona mucha gente el tema de la faena también de la agricultura. Claro, que en una fábrica, en una planta de proceso se pudiese cerrar porque hay exactamente. Mucha gente. Yo me imagino qué pasaría en la planta de Metanex si a propósito, ¿no es cierto?, de el coronavirus se infectaran un par de trabajadores y significara el cierre. Bueno, estoy especulando, me imagino que tendrán que tomarse medidas sanitarias que no permitan eso, pero en Italia ya está ocurriendo. Ahora hay medidas más extremas que, claro, en varios aeropuertos de Europa se han tomado que cerrar el aeropuerto derechamente. Por ejemplo, o sea, eso significaría dejar desconectado a Magallanes, por ejemplo. Claro. Gabriel. Sin duda han tenido ya un impacto visible en la economía local y nacional. El patronato ya no tiene cosas chinas porque no han llegado nada de China aquí a Chile. No han llegado importaciones. Y al mercado local tampoco. Ya estamos viendo eso.
Ahora, hay que discriminar de que estos virus que producen una enfermedad que es muy parecida al resfrío común, ya lo vivimos con el H1N1. Claro, la gripe aviar y la gripe porcina. Claro, pero ¿por qué se produce esta pandemia y esta masa tan grande de personas enfermas? A propósito también de que muchas personas han tenido la oportunidad de viajar al extranjero y muchas vienen por turismo acá a Chile y sobre todo a nuestra región, y está ese riesgo grande de contagio, es que estas enfermedades son estacionales. Y el invierno hoy está ocurriendo en el hemisferio norte. La H1N1 nos pilló el invierno a nosotros. Fue grave para nosotros, pero no para el mundo, porque la mayoría del mundo vive en el extremo norte. Ahora, pero el invierno allá... Pero claro, se nos viene el invierno. Pero se nos viene, sí, pues, y esa cepa va a llegar para acá y seguramente ya más atenuada, no llega con la misma fuerza, los virus tienen ese comportamiento estacional y seguramente para el otro año vamos a tener la vacuna para todos. ¿Cuál es el problema? Que cuando una enfermedad tan simple como un resfrío común le da a alguien que tiene muchas comorbilidades, hipertensión, diabetes, fuma mucho y tiene EPOC, las complicaciones son bastante más graves. Y coloca 8 granitos en la balanza para inclinarse. Entonces ahí se producen estos desequilibrios que pueden terminar en muerte y que ha habido muerte incluso cercana al 3%, tasas que no son muy lejanas a lo actual, pero como cuando se produce de forma pandémica, claro, produce muerte, produce importantes grupos de muerte. No soy tan experto en la materia, Gabriel, pero hay cosas que uno tiene que ver que está ocurriendo en otros países. En Italia, una de las dificultades más grandes es que están colapsados los hospitales, que son los que pueden atender aquellos casos graves. Y ya se están tomando decisiones, hay entrevistados a médicos que han dicho que han tenido que tomar decisiones de vida o muerte. Es decir, si hay una persona con un infarto, lo atienden después de que de una persona que tiene una crisis de neumonía, por ejemplo. Entonces, ¿está preparado Chile para eso? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacer la autoridad. La diferencia sí con Italia es que Italia no tomó ninguna medida preventiva. No, en un comienzo no. Y llegó el virus y está a la puerta del canal de Venecia. Y por eso quedó la embarrada en Italia. Aquí en Chile ya estamos tomando medidas, ya nos estamos protegiendo antes. Veías el ranking recién en el intertanto que, claro, tenemos 33 casos, pero como tenemos una población más baja que los otros países vecinos, la tasa ya se vuelve más alta, quizás porque la gente viene de otros lados, porque tenemos ese riesgo de contagio, pero siempre estos virus se comportan de esta manera en los tiempos de verano, no tienen mucha vida en este hemisferio. Pero lo complicado para nosotros es que siempre tenemos estas condiciones de humedad, las condiciones de frío, que son el caldo de cultivo para que se reproduzcan, así que tenemos que tener estos cuidados, sobre todo en las escuelas, en los colegios, cuando llegue, porque siempre llega de manera aislada a Magallanes, llega primero a Chile, llega hasta Puerto Montt y de repente pasa para acá. Claro. Podemos todavía contener el virus esperando que llegue a Magallanes. Y ahora de aquí a que claro, la OMS dijo que se tenían que evitar los eventos masivos y esa indicación hay que hacerlo caso, pero de ahí a suspender elecciones, el caso de Francia. Francia tiene mañana elecciones municipales. Bueno, 1 metro de distancia entre las filas para que toman sus precauciones, pero la democracia tiene que funcionar igual. O sea, igual el país tiene que seguir andando, no se paraliza todo. Oye, Hernán, una cosa que te iba a decir, sí, es que el gobierno como que llamó al orden, sí, en este sentido, porque por un lado advirtió que esta enfermedad está cubierta y tiene que estar cubierta por los sistemas de salud, ¿cierto? Me refiero a los seguros, finalmente, a la ISAPRE y las pólizas de seguro complementarios que corresponden si es que esto está cubierto. Entonces te digo, hubo parece que un llamado al orden, digamos, para evitar especulación y para evitar también abusos de o los usuarios o abusos de las empresas, en el sentido de decir, oye, aquí las reglas del juego siguen operando como que todos estuviésemos en la normalidad, esto no es más que un resfrío, algo así. Bueno, y además salió una noticia que el ministro Malanich había señalado que la gente que venía de España e Italia iban a estar en cuarentena y en observación. Claro. Entonces, efectivamente se han tomado las medidas. Es difícil contenerlo, porque ya hay 33 casos y van a aumentar lo más seguro, pero es difícil contenerlo. Ahora también las noticias señalan que cuando hay mucho calor, digamos 27 grados en la temperatura, este virus empieza ya a 21 grados, empieza a morir, digamos. Y acá tenemos una zona fría, ¿no? Pero tenemos calefacción, decía yo. No sé si servirá la calefacción o no, mantener una casa calefaccionada. En algún rato se muere, pero dura más con la temperatura más baja. Más baja, claro, ¿cierto? Y tomar ahora que está en riesgo el plebiscito, pareciera que no, digamos.
por lo menos por esto no, quizás por otras cosas podría estar en riesgo, pero no sé si... Pero este no es factor, yo creo que no se vislumbra como un factor hasta ahora, porque también uno nunca sabe, ¿cierto? Porque en Italia hay muchos casos, están las condiciones distintas, pero claro, ¿qué pasa si de aquí en un mes más tenemos 500, 600, 1000 casos? Que es difícil, pero ¿qué pasa si hubiese 1000 casos? Habría que evaluarlo. Yo digo que no se haga, a lo mejor se podría postergar, ¿cierto?, a un par de meses. Yo no digo que no se haga, pero es eso. Bueno, ahí tendría que lamentar la pérdida de las millonadas de plata que están gastando en publicidad para el rechazo, porque sería plata botada. Tendrían que hacer los videos de nuevo. Claro, tendría que hacer todo de nuevo, esos carteles, no sé, yo creo que tendrías que lamentar una inversión. Nunca pensaste que podría venir esta cosa del coronavirus y nunca pensé que el presidente Piñera iba a abrir la puerta a este desastre. Nunca pensé eso. Bueno, pero esto en todo caso es una cuestión, no depende de un gobierno de turno ni nada, esta cuestión son enfermedades que ocurren. La pregunta es quién está mejor preparado para enfrentar la crisis, y ahí es donde el gobierno y la institucionalidad tiene que actuar, y también qué tan a veces educar en la población como para asumir ciertas cosas, porque yo quiero recordar que el presidente norteamericano se negó a hacerse los exámenes y a seguir las recomendaciones, entonces dando un pésimo ejemplo a la ciudadanía respecto a cómo hay que comportarse con... Sí, porque Trudeau está con coronavirus, el primer ministro de... Es que a raíz de eso surge, claro. Es bueno decirle a la gente que tome medidas, que por ejemplo ventile la casa, eso, que la calefacción acá es un factor, hay que ventilar la casa, porque si se mantiene húmeda, las condiciones, no solo para ese bicho, sino para todos los de invierno, para todos los de los respiratorios. No usar esas cosas de eucalipto, la bolsita roja, esas son puros mitos. Hay que ventilar la casa, ambientes secos y lavarse las manos muy seguido. Bueno, en todo caso esas son recomendaciones para siempre. Bueno, para siempre, sí. Estáis salvados. ¿Tuviste vivir lavando las manos? A Hernán no le da nunca el coronavirus, tú. Bueno, parte del humor político. Oye, ya, chiquillos, pongámonos serios, nos quedan los últimos minutos y bueno, evidentemente que el gran evento del 26 de abril, ¿cierto? Están todos trabajando los distintos partidos en defender una u otra postura, el apruebo o el rechazo, pero yo les quiero preguntar a ustedes como partidos de gobierno al final, porque hay ciertos personeros de la derecha que han optado por el apruebo, pero sin embargo parece que la institucionalidad misma está más bien por el rechazo. ¿Es así? ¿O? Es que claro, y mucha gente lo piensa también que esto es un tema de la élite en realidad, no es un tema de la ciudadanía, ¿cierto? Fue la élite la que impuso esto, ¿cierto? Por los medios de comunicación de gente que gana millones, ¿cierto? Saben sueldo, 10, 20 millones de pesos ganan los animadores de televisión, ¿cierto? Y ellos se conduelen con la pobreza, pero ellos efectivamente ganan mucho dinero. Pero no les duele la pobreza. Claro, no les duele, ¿cierto? Y ahí están ellos llorando, ¿cierto? Mientras ganan millones. Pero la vida de acuerdo pero es que vayamos, pero esto es un tema de la élite, ¿cierto? A mi juicio hay mucha gente un tema de la élite. La ciudadanía nunca fue la Constitución, su lema. Incluso estuvimos acá en un programa a dos dirigentes vecinales, ¿cierto? Y a una, ¿cierto? Que señaló que efectivamente, en realidad fueron las dos, señalaron que las demandas sociales no iban, ¿cierto?, por el cambio de Constitución. Después una rectificó. El programa fue muy llamativo, porque después rectificó, ¿no? Pues en realidad la Constitución. Pero claro, yendo al meollo, efectivamente uno de las pancartas no veía... No, entonces para mí es un tema de élite, y por tanto que parte de la élite, ciertos dirigentes como Joaquín Lavín, Desbordes, qué sé yo, estén, digamos, pero creo que no están respaldados, y por eso no están respaldados por la base. Eso es mi apreciación. Por la base partidaria. ¿Y cómo las encuestas? Pero eso es que lo pregunto desde la institucionalidad. El resultado lo vamos a ver el 26 de abril. Claro. Yo lo pregunto desde la institucionalidad, por ejemplo, de la UDI. O sea, finalmente, ¿cuál es la postura de la UDI? ¿Aprueba o rechaza? No, rechazo absoluto. Independiente que, claro, que hay libertad de acción y por lo tanto otros militantes podrán votar por una opción. Por supuesto. Y en el caso de Renovación Nacional, a pesar de que hay una mayoría, un 60-40, que está el 60% de estar a favor del rechazo, lo cual se respeta, se dio libertad de acción porque hay militantes y dirigentes que están tanto en el apruebo como en el rechazo. La verdad es que el ejercicio que hicimos, y de esto se habla poco y lo pudimos mencionar en parte la semana pasada en el programa, de que en Renovación Nacional tenemos un ideario claro, tenemos la Constitución que queremos. El artículo primero nos gusta, después podemos cambiar la libertad, individualidad de la persona y sus propios proyectos, asociación de las personas para conseguir sus fines, sociedad civil, familia,
eso estamos claros, pero el rol del Estado y cómo el Estado responde a crisis como las que estamos viendo ahora, nos quedó chico. O sea, necesitamos modernizar la institucionalidad del Estado. Esa es la razón por la cual usted y sobre todo a nivel local, a nivel regional, porque, o sea, siempre lo he dicho, ¿por qué en Santiago tienen que estar con la calculadora viendo cuántos habitantes tenemos para ver si nos alcanza un oncólogo? Si esa cuestión la podemos decidir a nivel local. La Constitución y el Estado, que se define en la Constitución, tiene que permitirnos pensar a Chile desde lo local, alcaldes con presupuesto, sin las manos amarradas para sus gestiones, gobernadores regionales con atribuciones, si los vamos a empezar a elegir, que tengan atribuciones que nos permitan hacer esta administración desde el territorio, desde lo más básico del territorio. Y esa es la Constitución que queremos en RN, todos. Lo que pasa es que muchos van por el rechazo porque dicen esto lo podemos hacer por la vía legislativa, y los otros se atreven a hacerlo por la vía de la Convención Constituyente. No hay ningún problema. Ideológicamente estamos pensando en la misma Constitución, solo que el mecanismo es lo que nos diferencia, y el mecanismo no es algo ideológico que nos separe. Claro, ahora el tema es que de las alternativas son dos nomás, entonces a lo mejor faltó la tercera, el modifico. Sí, mira, es que eso es un plebiscito dicotómico, o sea, sí, y como son los plebiscitos además, claro. Porque si no, no sería plebiscito. Para eso el plebiscito tiene más de dos alternativas. Sí, a veces, pero lo habitual es para hacerlo simple, porque la idea del plebiscito es que sea simple, y más dos alternativas. Sí, yo creo que es un contrapunto de manera fraternal, digamos, con gente de la renovación. Aquí Eduardo se va a solazar, digamos, a estar en palco, ¿cierto? Claro, él se va con Gracial. Se va con Gracial por lo que yo voy a decir ahora, digamos, pero cuando se dice idea, claro, a mí no, creo que el caso de la UDI tiene, a mi juicio, algo mucho más claro, porque ahí el rechazo es casi unánime. Cuando tienes un 60-40, que dices tú, no sé si está tan claro, digamos, porque es casi la mitad. O sea, la mitad quiere ir por un lado y la otra mitad casi quiere por otro lado, digamos. Entonces, no sé si hay un diálogo tan claro. Pero bueno, están en su derecho, digamos. Yo lo que te puedo decir en el caso de la UDI, tenemos un ideario y sabemos por dónde vamos, ¿cierto? Y tenemos claro, y que hay gente, figuras de renovación de la UDI, con alcalde, algún Belolio, qué sé yo, el hijo de Joaquín Lavín, que están, pues, ¿cierto? El mismo Fernando Paredes, que está por rechazar, pero está por reformar, o sea, perdón, por la prueba, pero con reformas, ¿cierto? En fin. Eso es solamente contrapunto, no quiero hacer polémica de esto, pero para hacer esa diferenciación. Pero tenemos en común de que queremos reformar además, o sea, si lo que nos diferencia es simplemente un mecanismo. Claro. Bueno, nosotros los socialistas la verdad es que queremos cambiar la Constitución, por varias razones, voy a dar dos nomás. Primero, su origen es legítimo. Esta fue una Constitución que se hizo entre cuatro paredes, en épocas de dictadura, además dirigido por un prócer, ¿no es cierto?, de la derecha más conservadora, que fue Jaime Guzmán. Y por lo tanto eso ya invalida cualquier posibilidad de que esa Constitución pueda ser de alguna forma usada para reformarla, a pesar que se han hecho reformas obviamente, pero en condiciones distintas. Hoy día la ciudadanía ha dicho no más. Y lo segundo es porque efectivamente, como dice Gabriel, se habla de libertades, pero se habla de la libertad, por ejemplo, de educación, y de la libertad de elegir la salud que tú quieras, pero no se habla de derechos. En todos los países más democráticos del mundo y aquellos que tienen sociedades de bienestar, el derecho a la educación es sustantiva, va más allá de la libertad. Y por eso es que el Estado ya tiene una prevalencia significativa en el momento de educar. Se establece, ¿no es cierto?, la educación gratuita en todos los niveles como una norma de la sociedad. ¿Para qué vamos a hablar de la salud? En este país, al contrario, la educación es privada junto con la estatal, y compiten, y muchas veces obviamente la educación privada, porque el propio Estado además le inyecta recursos, termina siendo totalmente asimétrica con respecto a la estatal, y lo mismo con la salud. Entonces queremos una sociedad donde probablemente los ciudadanos van a volver a establecer que el derecho social a tener una salud digna y una educación digna y vivienda va a ser nuevamente propia de la voy a hacer el mito Eduardo. Sí, pero déjame para cerrar, porque nos quedan poquitos minutos. Pero más allá de ciertas cosas, usted está más que nada por el tema de los derechos, ¿cierto? Así el caso usted, me refiero a Renovación Nacional, más que nada por la forma de gobierno. No, es que una Constitución es una carta que te limita el poder del Estado, pues si la Constitución, el contrapeso, al final. La Constitución lo que hace es proteger al individuo de este aparato estatal que
necesariamente tenemos para organizarnos, pues. Entonces, si es que nos ponemos a poner derechos, primero tenemos que tener recursos. Y nadie se niega a que hayan derechos o que tengas acceso. Aquí hay derechos civiles que tienen que estar, porque se ganaron con mucho tiempo: el derecho a participar, el derecho a voto, la igualdad ante la ley. Esos derechos tienen que estar, pues. Porque una segunda generación de derechos que ya vienen siendo ya servicios, prestaciones que le salen lucas al Estado, que el Estado no tiene lucas, digámoslo, son los impuestos que todos pagamos, tienen que estar, pues. Es recaudación fiscal. Y para eso, a mí me gusta la fórmula alemana, que no tienen ningún derecho en su constitución, pero dicen que mientras haya lucas, vamos a financiar los derechos y la prioridad que se ejercen. Ahora, algo, y te faltan los de tercera generación, como el tema medio ambiente, por ejemplo. Y esos son más etéreos y son bien raros, porque no sé cómo... Pero hay países que no lo tienen, pues de hecho Alemania lo hace magia. Alemania lo ataca a través de la salud, no tiene un derecho al medio ambiente. Mira, cuando se habla de que esta condición es ilegítima, o sea, es tan feble el argumento, es tan básico y, perdóname, tan falaz el argumento, ¿cierto? Porque resulta que entonces la presidenta Bachelet fue ilegítima, usurpó el poder, porque si el poder del presidente de Bachelet, ¿de dónde nace? De la Constitución, po. Y si es ilegítima, usurpó el poder, po. Todos usurparon el poder, todas las autoridades usurparon el poder. No, es que lo que pasa es que entonces fue elegida ilegítimamente, ¿Con qué norma cuesta la Constitución? No había otra. Entonces no es legítima. Entonces no es legítima. Lo legítimo es su origen. Pero con el ejercicio está más que escrito en todas. ¿Qué constitución en el mundo? Es otro tema también, lo dices tú. Ha sido votada por Alemania. En Alemania. Irlanda. No, en Alemania, ¿qué pasó? La Constitución, ¿cuándo fue escrita? 46, 42, si no me equivoco, por ahí. 46. Bueno, pero por los vencedores. Por los vencedores. Claro, sí, totalmente legítima. ¿Tú crees que los alemanes dicen, no, oye, mira, está haciendo revolución porque hay que cambiar la Constitución? Ahora ellos son más prácticos, les funciona y le empujan un poco. Claro, bueno, oye, estamos llegando al término del programa. Estamos llegando, se me acaloraron al final. Yo sabía que esta última parte no tenía que ir al final, pero si no, no íbamos a hablar de nada de lo anterior. Los ingleses no tienen Constitución. Oye, bueno, agradecido a la audiencia, gracias por seguirnos, por escucharnos, por vernos. Pauta semanal, nos pueden seguir a través de redes sociales, no se olviden el Facebook Live, todos los días viernes de 15 a 16 horas, y el programa también se retransmite el sábado y domingo. Y un saludo a la Raica. Saludos a la Raica, ¿cierto? Ojalá que no haya sido mayores más allá víctima de la agresión policial. No, la mojaron ahí entre medio de la turba, así no. Sí, pero fue casual con ella. No. Hasta luego, nos vemos el próximo viernes. Polar Comunicaciones, Radio.